jardines, en el Ayuntamiento de Barcelona, donde Iniciativa Verde está al frente de esta concejalía, en el terreno medioambiental, promoviendo grandes infraestructuras del territorio como la muy alta tensión, y en el terreno de los derechos democráticos, con la impresentable asunción de la Consejería de Interior por parte de Iniciativa Catalunya Verds, al frente de los Mossos d'Esquadra, la policía catalana, protagonistas de fuertes episodios de represión a los movimientos sociales la pasada legislatura. Por eso necesitamos construir una alternativa que rompa el monopolio de la representación política que tienen hoy los partidos tradicionales. Y no hay atajos para construir esta alternativa, que será necesariamente fruto de la confluencia entre gentes y organizaciones muy diversas. Especialmente pensamos que para construir un nuevo proyecto político es necesaria la participación de muchos de las y los activistas de movimientos sociales, de gente joven o inorganizados que luchan en distintos frentes. Existen todavía hoy una gran desconfianza y escepticismo hacia la actividad política por parte de la mayoría de activistas de izquierdas, como resultado del balance de las experiencias fallidas del siglo XX. Pero el propio contexto político, la crisis, las dificultades de las resistencias sociales van planteando poco a poco la conveniencia de construir una alternativa política y no limitarse solo a la actividad social. La necesidad de construir una alternativa es el debate que tenemos que colocar en la vida política y cultural, social de la izquierda en el Estado español. Pero la alternativa que tenemos que construir es una alternativa de ruptura, una alternativa de lucha, no un proyecto político que tenga como objetivo gestionar lo existente. A menudo, desde diferentes corrientes de izquierdas, se ha intentado conciliar la lógica institucional y la lógica de la transformación, defendiendo la idea de partido de lucha y partido de gobierno. Pero las experiencias prácticas han mostrado que esto es totalmente contradictorio y acaban conduciendo a la izquierda a una deriva institucional y de gestión. Hoy en día, hacer políticas de izquierda significa enfrentarse a la lógica del capital, a una lógica que ni siquiera permite pequeñas reformas. Se trata de empezar a abrir una brecha en el sistema político, acumular fuerzas e ir generando las condiciones para conseguir una mayoría social favorable al cambio de sociedad. El objetivo de la izquierda debe ser la de tomar el poder, sin dejarse tomar por el poder, sin quedar atrapada por este poder, como afirmaba Olivier de Saint-Senot. Se trata de trabajar para organizar la resistencia, movilizar a la sociedad e ir haciendo avanzar las ideas anticapitalistas. Y trabajar para construir un proyecto alternativo que algún día pueda ser hegemónico y llevar a cabo una política de transformación real. Y para concluir, señalar que la crisis de civilización actual nos coloca ante grandes desafíos. Es preciso reconocer que no tenemos recetas mágicas ni pócimas milagrosas para cambiar esta sociedad. Como afirmaba el filósofo francés Daniel Ben-Saïd, que falleció hace algún tiempo, él decía: no nos engañemos, nadie sabe cómo cambiar el mundo, porque de hecho no existe una hoja de ruta, pero tenemos algunas pistas de cómo hacerlo y algunas hipótesis de trabajo. Se empieza por indignarse, luego rebelarse y actuar colectivamente. Y en esta senda de recorrido incierto sobre cómo cambiar el mundo, la obra de personas como José Saramago son sin duda alguna buenas referencias para orientarnos y sobre todo para no perdernos en el camino. Muchas gracias. Gracias, Esther. Realmente ponemos a nuestros ponentes de tratar de en un breve, de resumir en poco más de media hora tantas ideas, tantas experiencias y una trayectoria tan densa. Gracias por ese esfuerzo de síntesis que también le pido a Juan, seguro que lo va a hacer. Te doy la palabra. Sí, yo hablaré poco porque los vascos hablan un poco. Bueno, en primer lugar quiero, en fin, agradecer la invitación, a la posibilidad de estar en este seminario recordando a José Saramago, porque ahora cuando venía para acá hablaba con un periodista y yo le comentaba cómo siempre que en el tiempo que estuve en Greenpeace, que yo ya no estoy en Greenpeace, me lo he dicho, sigo como socio, por supuesto, y como activista, pero yo no soy director. Pero siempre cuando en cualquiera de las luchas en las cuales necesitábamos un texto, una firma, un apoyo, siempre, bueno, a través de su compañera Pilar, nos poníamos en contacto. Debo decir que siempre
pedía un tiempo para ver el manifiesto, es decir, que no era la firma automática de, sino que había una reflexión sobre si esa campaña se apoyaba, pero siempre hubo un apoyo a las luchas en defensa de la tierra y en defensa de los recursos naturales, ¿no? Y en ese sentido, pues su compromiso activo y real pues siempre estuvo ahí. Y por eso pues os doy las gracias por tener la posibilidad de estar aquí y además sentado y debatiendo con Esther, a quien yo no conocía personalmente, y bueno, y con la que tengo muchos, después de escuchar su discurso, tengo muchos puntos en común y también algunas discrepancias, lo cual está muy bien porque así podremos, sin lugar a dudas, debatir amigablemente esta tarde. Yo me alegro de no haber puesto el PowerPoint de que habíamos hablado y la presentación que yo pensaba hacer, porque indudablemente ya preveía que de la presentación de Esther pues iba a haber elementos para el debate, y yo creo que es pues la forma de construir, ¿no? Y a veces uno acude a conferencias o a debates en los cuales cada uno viene a vender su libro. Yo voy a vender el mío luego, si me lo permitís, pero cada uno viene a vender su libro y al final pues no hay debate, no hay discusión. Yo creo que es mucho más interesante construir en la interacción, ¿no? Y en ese sentido, pues yo desde mi condición y desde mi experiencia como activista, pues daré mis puntos de vista y qué me lleva a mí a los pasos que en este momento con otros compañeros del activismo estamos dando precisamente para construir un partido verde. Entonces, pues bueno, creo que merece la pena explicarlo, ¿no? Yo cuando salí de la cárcel y de Copenhague y volví a España y analicé con mis compañeros lo que había ocurrido en España durante no solamente el tiempo que estuvimos en la cárcel a raíz de la acción de la cena de los jefes de Estado, sino todo lo relativo a la cumbre del clima, pues saqué con algunos compañeros una serie de conclusiones bastante deprimentes, ¿no? En el sentido de que básicamente el mensaje que a mí me daban la gente que había estado llevando todo el trabajo sobre la cumbre en Madrid me decían: por resumirlo, Pancho, estamos muy solos. Esto fue algo que a mí me impactó profundamente, porque la realidad es que vivimos en una sociedad muy alejada de lo que en nuestros discursos, en nuestras ilusiones, pensamos que hay. Es decir, la realidad es que vivimos en un momento social en el cual el nivel de movilización es muy bajo, y cuando realmente se necesita salir a la calle por problemas, en este caso yo voy a hablar de problemas ecológicos, ¿no? Que es en lo que yo más he trabajado, y además porque el título de la conferencia es ¿qué hacer ante la crisis de la sostenibilidad? Pues realmente nos encontramos con que el nivel de movilización es muy pequeño, y yo creo que eso es una realidad a partir de la cual tenemos que empezar. Es decir, tenemos que empezar a reflexionar, y a reflexionar también desde la propia autocrítica, o al menos yo lo hago, y desde la puesta en duda de nuestras propias digamos, certezas, ¿no? Porque realmente lo que estamos viendo es un crecimiento también en la sociedad de ideas extremadamente conservadoras, que de alguna manera en Estados Unidos se expresan en un movimiento que se llama el Tea Party y que se ha convertido un poco en el icono del neoconservadurismo, pero que yo creo que es profundamente preocupante, y además que se está instalando también en la sociedad que nosotros vivimos, en la sociedad española. Es decir, la realidad es que los gestos de valores que podríamos definir como de extrema derecha, como por ejemplo la xenofobia, el desprecio a la igualdad de género, el desprecio a valores, incluso a cuestiones que considerábamos ya instaladas en nuestra sociedad, ¿no? Como
el respeto al que elige una opción sexual diferente, etcétera, etcétera, pues están en crecimiento. Yo creo que ese es un análisis que tenemos que hacer y que en lo que se refiere a la crisis ecológica, pues no es fundamentalmente diferente. Es decir, nos encontramos con que, por ejemplo, en algunos de los temas sobre los que desde el ecologismo pues tenemos certezas muy claras. Por ejemplo, ha salido, y a mí me parece que es un buen elemento, el tema nuclear. El tema nuclear, efectivamente, es una forma de producción de energía que yo tuve la suerte o la mala suerte el pasado 26 de abril, el miércoles o el martes, de discutir sobre él con representantes de la FAES, de la Fundación del Partido Popular y de la Fundación Ideas del Partido Socialista, sobre el futuro de la energía nuclear. Y realmente pues hay un posicionamiento de un sector que representa a muchos millones de personas, avalado, apoyado, financiado, desde luego, sin duda, por esa industria de que la energía nuclear pues es una forma de producción de energía muy segura, y que además todo esto por ejemplo, de la planificación energética, en palabras, por ejemplo, de FAES, tiene que ser decidido por los técnicos. Yo argumentaba que hay un debate profundamente político en la política nuclear, valga la redundancia, porque realmente la energía nuclear es una forma de producción de energía que se basa en que unas pocas personas, unas empresas, tienen esa producción muy centralizada, muy protegida militarmente. Hay una vinculación evidente entre las plantas nucleares, la energía nuclear y la industria militar desde su propio origen, pero además las plantas necesitan ser protegidas militarmente. Por tanto, un estado nuclear necesariamente tiene que ser un estado policial y militarizado, y estos señores que tienen la energía nuclear nos venden la producción energética, ¿no? Un modelo renovable, sin embargo, por la propia tecnología intrínseca de las energías renovables, mucho más fácilmente accesible al ciudadano, es por tanto un modelo mucho más descentralizado o descentralizable, un modelo en el cual el ciudadano puede prescindir o alejarse o independizarse del poder del control de la producción energética, ¿no? Y por lo tanto hay una oposición activa por parte de estas grandes empresas a que se avance hacia un modelo renovable, ¿no? Y sin embargo, esto que probablemente a los que estamos aquí nos parece obvio, la necesidad, y que además es clave en ese cambio de modelo del que hablaba Esther, el cambio de modelo energético, que a mí me parece el elemento fundamental en la lucha hacia la sostenibilidad. Eso que nos parece clave, pues muchísimas personas en los medios de comunicación, en las tertulias, etcétera, etcétera, en los últimos años han estado machacando y convenciendo sistemáticamente a la opinión pública de que, que la energía nuclear en realidad pues es muy segura, y además España, diciendo mentiras como que España importa energía de Francia, lo cual es totalmente falso, etcétera, etcétera. Y en definitiva, pues esta percepción de que aquello de la energía nuclear no era tan malo se estaba instalando, y especialmente se estaba instalando en la gente joven, ¿no? Yo he visto con sorpresa personas de nuestro entorno que a la hora de firmar un manifiesto nos decían, recuerdo cuando la lucha contra la central nuclear de Garoña, pues una persona en concreto, un director de cine, me decía que había tenido una bronca con su hijo, que le decía, pero ¿cómo firmas eso sin energía nuclear? Es decir, yo creo que esta realidad tenemos que tenerla en consideración, ¿no? Desde mi punto de vista hay dos grandes crisis